Salmo 119 es un salmo muy, muy interesante. Y si no me equivoco, es el más grande de toda la Biblia. Y me gusta este salmo porque es una poesía. ¿A cuántos nos gusta la poesía? Esa es la primera letra, Aleph. Y si ustedes se dan cuenta, ese dibujito que está ahí, así es como se escribe. Pero vamos a ver acerca de esta letra y vamos a observar. Y el título de esta porción del Salmo 119, del versículo 1 al 8, es ¿Cómo incrementar mi felicidad? Interesante, ¿no? Date cuenta que cada fin de año, ¿qué dicen? Feliz Navidad y próspero año nuevo, ¿verdad? Y pienso que lo mejor sería feliz Navidad y feliz año nuevo, ¿verdad? Cuando nosotros usamos la palabra próspero, es realmente bueno, no quiere decir que es malo. Siempre deseamos a la persona que sea un tiempo, un año de ¿qué? De bendición, ¿no? Pero qué bonito es cuando nosotros también deseamos felicidad. Porque todo mundo, todo ser humano busca ¿qué? La felicidad. Date cuenta. La felicidad. Algo interesante que estaba leyendo en el internet era un artículo de el país de la India. Y se dice que este país acaba de implementar el año pasado una nueva clase en las escuelas. Y es acerca de la felicidad. Está interesante, ¿no? O sea que van a implementar una nueva clase y se va a tratar y van a impartir acerca de la infelicidad. Pero te voy a leer solamente una porción de este artículo para que más o menos te des cuenta de lo que está pasando allá en la India, que no es muy diferente a otros países. Y te voy a leer este artículo que lo encontré. Este artículo fue escrito en agosto del 2018. Y se dice que India, un país económicamente pobre, acaba de estrenar el currículum de la felicidad, un programa educativo sobre las emociones. Su objetivo es desarrollar la compasión y la felicidad, es decir, allanar el camino al bienestar físico y mental y resolver problemas causados por, una vez más, emociones negativas y destructivas. Entre ellas, escucha bien esto, la ira, el odio y los celos. Ahora, más adelante dice, vivimos en un mundo con demasiada gente rendida a la frustración y en un escenario azotado por el terrorismo, crímenes machistas, xenofobia y apología del odio. Sencillamente, los protagonistas de tales desastres carecieron, escucha bien esto, carecieron de forma emocional. Date cuenta que está hablando acerca de qué? De la emoción, de las emociones. Y como ya se sabe, una instrucción escolar de calidad no es suficiente para formar seres humanos equilibrados. O sea, que se dice que en la India realmente las escuelas son de mucha demanda. Realmente es mucha presión para el estudiante en ese país. Pero date cuenta que este artículo está hablando acerca de las emociones. Y yo podría pensar que lo que el mundo necesita, en lugar de una formación emocional, el mundo necesita una formación espiritual en Dios. Y nos vamos a dar cuenta en esta porción del pasaje. Ahora, veamos ahora el primer versículo de este Salmo 119. Y la primera sección la nombré Debo andar. Si realmente nosotros queremos incrementar la felicidad, nosotros debemos andar. Y fíjate lo que dice en el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que
andan en la ley de Jehová. Subraya la palabra andan, que es importante. Ahora, podemos observar en este versículo la palabra bienaventurados, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos esta palabra por primera vez, suena como que alguien que se avienta a una aventura, ¿verdad? Pero no lo es así. No lo es así. El significado de esta palabra bienaventurado es el significado, oh, qué feliz es esa persona, ¿verdad? Es realmente una felicidad al extremo. Oh, qué feliz es esa persona. Entonces, de ahí nosotros podemos observar la felicidad. Ahora, ¿qué dice? Bienaventurados, o si lo pudiéramos poner de esta manera, qué feliz es la persona que anda en el camino perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir el perfecto de camino? A veces nosotros cuando leemos este pasaje dices, pues yo no califico para estas cosas, ¿no? Porque no soy de camino perfecto. Pero algo interesante aquí, perfecto de camino, quiere decir que está en armonía con la verdad de Dios. Es una persona íntegra. Es una persona sana. Es una persona completa. Esa es la persona perfecta de camino. Así es que si realmente nosotros queremos ser perfectos de camino, nosotros necesitamos estar en armonía con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Nota también que dice más adelante, los que andan en la ley de Jehová. Ahora, ese andar es de un camino continuo. Es como si fueran los soldados cuando van marchando. Si ustedes vieron los desfiles de las rosas, ¿verdad? Las personas que andan marchando. Es algo continuo, no tienen que parar, nadie tiene que parar. Date cuenta. Y también se nota la definición de cuando dice andar, que es un ejercicio, ¿verdad? Este año ya nos propusimos ya hacer ejercicio, ¿verdad? Para bajar los tamales y el pozole, ¿verdad? Pero eso es. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Es crecer. En otras palabras, entonces, es aquella persona feliz que está en armonía con la verdad de Dios y aquella persona que anda marchando en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros como cristianos debemos que andar. Y es algo continuo, que nosotros no debemos de parar a esto. Observa ahora el versículo 2. Dice, bienaventurados, otra vez la palabra, nota ahí. Y ahora dicen, los que guardan, ¿qué? Sus testimonios. Y con todo el corazón le buscan. Aquí cuando dice guardar sus testimonios, es algo muy interesante. La definición aquí de guardar, ¿sabes qué es? Es protegerse del peligro. Vigilar. Guardia con fidelidad. Es como aquellas personas que están en los bancos, ¿no? Están vigilando el banco. Están protegiendo del peligro. Pero me gusta más una palabra que sobresaltó esta definición de guardar. Y es la palabra sitiar. No sé si conoces esa palabra, sitiado. Y el significado de la palabra sitiado, escucha bien esto, es rodear un lugar con fuerzas armadas para capturarlo o forzar su rendición. Esa es la mejor definición que nosotros podemos obtener de esta palabra, porque nos da un mayor entendimiento de lo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros debemos sitiar. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros debemos sitiar nuestra vida con la palabra de Dios para capturar toda maldad y forzarla a rendirse. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Es por eso que realmente cuando nosotros decimos,
los que guardan sus testimonios. Nosotros no solamente vamos a andar, pero vamos a vigilar. Y date cuenta que vamos a rodear. Y estamos hablando de nuestra vida en sí. ¿Y cómo vamos a rodear eso? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer capturar en tu vida, ¿sabes qué? Toda maldad. Y no solamente eso, pero todo lo malo que hay en nosotros se va a rendir ante Dios. Y nosotros vamos a tener que victoria. Interesante, ¿no? Y es importante, y es por eso que es tan importante que nosotros seamos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y no solamente eso, pero nota más adelante cuando dice, y con todo el corazón le buscan. Aquí la palabra que resalta es la palabra buscar. ¿Y cómo debo de buscar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, aquí te lo dice muy claro, con todo el corazón. Y cuando dice todo, quiere decir ¿qué? Todo, ¿verdad? No es el 99% de tu corazón. No es el 50%, no es el 20%, no es el 10%. Es todo. Nosotros debemos buscar del Señor con todo nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra voluntad, con un entendimiento. Es una forma del corazón. Es buscarlo dentro de lo más profundo de tu corazón. Como cuando decías a tu novia, a tu novio, te quiero con todo mi corazón, ¿verdad? Eso es. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No solamente debemos de andar, pero también debemos de sitiar, rodear, para que nosotros podamos rendir todo lo que es de la carne. Nota el versículo 3 ahora. Y dice así, pues no hacen iniquidad. ¿Ves el resultado ahí? No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué quiere decir cuando decimos no hacen iniquidad? Bueno, si lo podría poner en otras palabras, es evitan toda idolatría, ¿verdad? Y no estoy solamente hablando de quizás figuras físicas, pero algo que quizás hay en ti que sustituye a Dios en tu vida. Y tú puedes decir, bueno, pero pues el deporte no es malo. No es malo, está bien. Yo estoy contigo en eso. Pero cuando te conviertes en un aficionado que comienzas a dejar las cosas de Dios por el amor al deporte, entonces se vuelve tu ídolo. Y ese es un problema. Ahora no estoy en contra del deporte, el deporte es bueno. Yo jugaba también básquetbol. Pero cuando realmente nosotros lo hacemos nuestros ídolos, entonces está ahí el problema. Y no solamente eso, y solamente es un ejemplo del deporte, no piensen que es pecado, cosas así. Pero, ¿qué acerca también de la injusticia, la maldad? Todas esas cosas. Ahora, en sí, la palabra iniquidad viene del latín y es un término empleado en la Biblia como sinónimo de pecado. O sea que iniquidad es igual a ¿qué? Pecado. Y nota esto que en los escritos de Pablo esta palabra ocurre exclusivamente en singular y designa el pecado en toda su extensión. Nota esta definición. El pecado o la iniquidad es el poder espiritual activamente opuesto a Dios y al evangelio de su amor.
es interesante. No solamente debemos de andar, no solamente debemos de sitiar y de evitar, pero ahora nosotros debemos de orar. Versículo 4, observa esto. Y nota cómo cambia el autor aquí. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea que en otras palabras dice este autor, nos has mandado a vigilar tus estatutos. Aquí con las palabras, tú encargaste, vemos que el salmista comienza a dirigirse a Dios en oración. Una postura que él mantendrá en la mayor parte del salmo. Y esto nos muestra que el autor no solamente fue un estudiante de la Escritura, sino también fue un hombre de oración. Porque nosotros podemos tener mucha gente que conoce la palabra de Dios. Y eso es bueno. Pero ¿sabes qué? A veces, y lamentablemente, no son hombres, no son mujeres de oración. Y eso es importante. Para el autor de este capítulo, no iba a ser fácil estar en la palabra y aún así practicarla. Por lo tanto, aquí observamos una combinación, no solamente de poesía, pero ¿sabes también de qué? De oración hacia Dios. Para que de allí obtuviera que ayuda. Y así dirigir, y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Alentar también a otros para que tomaran el mismo curso. Y es importante que nosotros podamos hacer lo mismo, orar, ¿verdad? Date cuenta que cuando tú comienzas tu día en oración, no te voy a decir que no van a haber problemas, sí los van a haber, pero ¿sabes qué? El Señor te va a ayudar a lidiar todos esos problemas. Y me gustaría que lo intentaras, que tú comenzaras ese hábito de oración, que podamos comenzar a charlar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? Y no solamente orar, pero también nosotros debemos de pedir. Observa el versículo 5. Nota aquí que dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y aquí observamos una oración para la habilidad para obedecer la palabra de Dios. Nota aquí que dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Aquí el autor se siente como incapacitado, ¿verdad? Y a veces nosotros nos sentimos así. Pero nosotros debemos de pedir. Dice un versículo, pedid y se os dará. Y a veces lamentablemente como cristianos no pedimos, ¿verdad? Pero al Señor le gusta que nosotros podamos pedir. Y no solamente por juguetes, ¿verdad? Pero también cosas que realmente son espirituales. Versículo 6, ahora vamos a ver que nosotros debemos atender también. Observa el versículo 6, dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Nota aquí que el autor, el salmista aquí, sintió vergüenza. La vergüenza que llega cuando el estándar de la palabra de Dios es comparada con nuestra vida. Y date cuenta cuando nosotros leemos la palabra de Dios y comparas tu vida con la palabra de Dios y dices, wow,
Te sientes como este autor también. Me siento avergonzado de todas las cosas. Pero nota aquí algo interesante que este autor hizo. Él oró por el poder para vivir una vida sin vergüenza. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando realmente la palabra de Dios nos exhorta, nos corrige, ¿verdad? Porque eso hace la palabra de Dios. Dice que un versículo que la palabra de Dios es para enseñar, para instruir, pero también para ¿qué? Para corregir. Pero aquí vemos que el autor está avergonzado. Pero nota aquí que realmente él oró y dice, Señor, yo quiero poder de ti para que para vivir una vida y que yo no me sienta avergonzado. Versículo 7 ahora es de alabar. Nota aquí dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Es algo importante acerca de la alabanza. Él no le quería ofrecer a Dios un momento de alabanza cuando el resto de su vida no estaba recta, ¿verdad? Por eso dice aquí, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Y cómo va a ser? Cuando aprendiere ¿qué? Los justos juicios de Dios. Un tal maestro de la Biblia en los años 1700 o 1800, si no me equivoco, llamado Carlos Spurgeon, dijo esto. Escucha lo que él dijo en uno de sus libros. Ten la seguridad que aquel que ora por santidad, un día alabará por felicidad. La vergüenza desaparece, el silencio se rompe, y el hombre que una vez estuvo silencioso declara, te alabaré. Lo voy a leer una vez más porque esta frase me gustó mucho. Dice, ten la seguridad que aquel que ora por santidad, un día alabará por felicidad. La vergüenza desaparece, el silencio se rompe, y el hombre que una vez estuvo silencioso declara, te alabaré, ¿verdad? Y cuando escuché esta frase siempre me acordé de David. ¿Se acuerdan cuando traía el arca de pacto a Jerusalén? Y estaba danzando afuera, ¿verdad? Y su esposa lo criticó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andaba en paños menores, ¿verdad? Andaba en calzoncillos, ¿verdad? Pero realmente él no tenía vergüenza de nada. Él estaba alabando a Dios. Y creo que eso es bueno que nosotros podamos hacer. Alabar a Dios. Pero de la misma manera que nosotros podamos hacerlo ¿con qué? Con rectitud de corazón. Y por último, el versículo 8, debemos mantener. Debo mantener. Y aquí dice en el versículo 8, tus estatutos guardaré. Y luego dice, no me dejes enteramente. Nota aquí que dice, tus estatutos guardaré. Esta era una promesa para guardar, en el sentido de mantener los estatutos. La palabra escrita, grabada de Dios. Nota aquí que dice, no me dejes enteramente. Y a veces nosotros tenemos esa sensación de una nota de desesperación por parte, y observamos aquí también del salmista. Cuando nosotros nos sentimos de la misma manera que el Señor nos ha dejado. Y aquí observamos que el autor conoce y ama la palabra de Dios. Y aún está bien consciente de su incapacidad.
apartado de la obra de Dios en su vida para vivir la palabra de Dios. Si pudiera ponerlo en estas palabras, es como si él dijera, si Dios me dejara, estaría perdido, ¿verdad? Abandonados como pudiéramos sentirnos, pero no completamente. Escucha esto, David fue abandonado, pero no como Saulo. Pedro fue olvidado, pero no como Judas. Si te has sentido que te ha dejado, ruega por su regreso, pero confía en Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros en nuestras situaciones difíciles, cuando tú estás en esa depresión y oras a Dios y dices, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas a mi oración? ¿Que hay algo de mí que no está pasando, no está sucediendo? Y a veces llega a nuestra mente que el Señor no está con nosotros, el Señor nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque nos sentimos que hemos fallado. Pero ¿sabes qué? El Señor está ahí. Él está cerca de ti. Un maestro llamado G. Campbell Morgan dijo esto: el corazón que canta, no me dejes enteramente, es un corazón que desea estar cerca de Dios. Y no sé si tú has orado de la misma manera. Señor, no me dejes, ¿verdad? Cuando tú estás en una situación muy grave, que realmente ya no sabes qué hacer, que tus manos, que tu mente, que tu corazón, una decisión ya no es posible de hacer. ¿Sabes lo que pasa? Que tú optas por dejárselo en las manos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no te sientes o no sabes qué hacer. Y cuando uno está en ese punto, ¿saben qué sucede? Te das cuenta que está fuera de tus manos. Y lo único que hace el Señor, aquí está, no sé qué hacer. Y es cuando nosotros decimos también, no me dejes enteramente. ¿Y sabes qué? Date cuenta que cuando tú estás orando de esa manera, es que tu corazón desea estar cerca de Él. Y me gustaría que observaras una vez más este pasaje en casa, que puedas meditar en él y de pensar que cuando nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios, nuestra felicidad aumenta. No sé si te ha pasado. Cuando tú conoces más de la palabra de Dios, te enamoras más de Dios. Cuando tú lees esas cartas de amor en la palabra de Dios, te enamoras de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Lo que queremos, Señor, es estar cerca de ti, Señor, y a veces nos sentimos de la misma manera como el autor. En sus últimas palabras de esta porción, no me dejes enteramente. Pero Padre, reconocemos también, Señor, y en tu palabra nos dice que nosotros debemos de andar, debemos sitiar, Señor, debemos también evitar toda iniquidad, de mantenernos en tu palabra, Señor. Y Padre, que esta porción de tu palabra, Señor, nos mueva este año, Señor, a ser diferentes, a ser un hombre, una mujer de la palabra, y no solamente eso, pero también hombres y mujeres de oración, Señor. Padre, queremos conquistar más cosas espirituales, Señor.
Y sabemos que lo podemos hacer a través de ti, Señor, y a través también de la oración, Señor. Padre, sé con cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a ser fuertes, Señor, y poder observar estos versículos más, Señor, y poder guiarnos en esto, Señor, y que podamos nosotros adentrarnos a una dimensión totalmente diferente, Señor. A crecer más en ti, Señor. A tener armonía en la verdad, Señor. A ser hombres íntegros, hombres completos, hombres sanos, Señor. Y Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos comenzado un año, Señor, y ahora comenzamos en comunión contigo, Señor, observando este salmo, Padre. Y aún así, confiando, Señor, que tú tienes cosas en porvenir, Señor, que nos van a dar bendición en nuestras vidas, Señor. Sé con nosotros, Padre, y ahora te pedimos que podamos seguir adelante en nuestro caminar contigo, Señor, a través de la palabra, Señor. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén.